Seguimos la brillante exposición del doctor Manuel Moisés Montaz sobre la Primera Guerra Mundial. Y ahora nos toca el peso de los recursos económicos para la victoria. Así es, fíjese, desde el punto de vista estrictamente económico, la guerra mundial, la Gran Guerra Europea, fue una guerra bastante desigual, porque de hecho, al momento de iniciarse el conflicto, las tres naciones principales aliadas de Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, estaban en una completa subordinación e inferioridad desde el punto de vista estrictamente económico. Me explico. Inglaterra, Francia y Rusia, solamente ellos, sin contar toda una legión de aliados que llegaron después, tenían en general 1.6 veces más recursos económicos, Producto Interno Bruto combinado, y 1.64 veces más población. Pero espérate. ¿Y cómo es posible entonces que los alemanes, los austrohúngaros y el Imperio Otomano, que será más chiquito que esos tres solamente, eso sin pensar en Estados Unidos, que luego entra la guerra, cómo es posible que ellos se enfrenten a esos países? O sea, ¿qué lleva, por ejemplo, a Alemania a involucrarse en la guerra? Si eso era, a los austríacos fue que le mataron el príncipe heredero. Así es. Mira, hay un cuadro muy interesante que está en la presentación donde se puede ver claramente la gran cantidad de recursos que tenía un bando respecto al otro. Pero respondiendo a esa pregunta, lo que sucede es que Austria-Hungría tenía lazos muy profundos, sanguíneos, políticos y diplomáticos con Alemania, que es una nación hermana suya. ¿Qué pensaron los alemanes y austrohúngaros? Que mediante lo que llamaron ellos una guerra relámpago, porque hay una ventaja que ellos tienen, a pesar de que son más pequeños y tienen menos recursos, no es menos cierto que tenían superioridad militar y todas sus fuerzas están compactadas en una misma zona geográfica. ¿Los austrohúngaros o los alemanes? Ambos. Ambos grupos, son una misma. Que eran las tribus bárbaras que fueron las que derrotaron también al Imperio Romano, o sea, hay que recordar eso. Es esa sangre que va ahí. Así es. Entonces ellos dijeron, bueno, si nosotros hacemos una guerra relámpago de 6 meses, de 6 semanas a 8 semanas, podríamos doblegar a Francia, que está en una situación precaria desde el punto de vista económico. Y que ya la habían derrotado. Correcto. Y si logramos doblegar a Francia, es muy poco probable que Inglaterra se atreva sola, sin ya la fuerza de Francia, a enfrentarnos. Y además podemos hacernos con una gran parte de los Balcanes en el proceso. O sea, era una guerra rápida, cosa que falló porque tuvo lugar entonces lo que llamamos una guerra de trinchera. Efectivamente llegaron a Francia, pero desde el año en que inicia la guerra, en 1914, hasta las finales de la misma, básicamente se estancó la guerra. O sea, hubo... La batalla de Verdún. Correcto. Se hacen unas trincheras enormes en el terreno y nadie avanza ni cede terreno. Entonces, en la medida en que el conflicto se fue prolongando, esto hizo que los mayores recursos de los aliados fueran imponiéndose y pasándole factura a las economías cada vez más deterioradas de Alemania y Austria-Hungría, que se vieron en la obligación de presionar más a sus ciudadanos para costear el enorme esfuerzo bélico. ¿Qué relación tenía Alemania y el Imperio Austrohúngaro con el resto de los continentes en ese momento? O sea, por ejemplo, en África, ¿qué presencia tenían los alemanes en ese momento? Bueno, los alemanes tenían una presencia modesta como imperio emergente y de nuevo cuño. Tenían una modesta presencia colonial en lo que fue el África y unas muy buenas relaciones comerciales con América Latina y la República Dominicana. De hecho, uno de nuestros presidentes, Juan Isidro Jiménez, hizo gran parte de su fortuna mediante el comercio de tabaco en rama hacia Alemania. Y eran muy conocidos los famosos comerciantes alemanes de la época. Pero volviendo a la situación, esta Alemania tenía muy poca presencia en términos coloniales y de hecho estaba resentida porque entendía que por su magnitud económica y militar le debió corresponder una mayor cuota del pastel colonial a nivel internacional. Aquí estoy viendo algunos cuadros, aquí veo indicadores económicos para el año 1913 de los países que participaban en la guerra hacia el mes de noviembre del año 18. Así es. O sea, ya aquí es... resumiendo, es que hacia finales de la guerra, más del 70% de la población mundial y del 64% de la economía mundial estaba en guerra contra Alemania y lo que quedaba de sus aliados. O sea, ¿En qué momento entran los Estados Unidos? Estados Unidos entra hacia el año 1917 con la supuesta excusa de que se estaban hundiendo barcos civiles en los que estaban ciudadanos norteamericanos y entra, pero muy tímidamente desde el punto de vista militar. Su principal ganancia y aporte fue del tipo financiero, pasando de ser un deudor a un acreedor neto durante este periodo. En ese momento, antes de que entrara a Estados Unidos, ¿quién era el gran acreedor internacional? A Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra había sido el que había colocado en los primeros años de la guerra con la mayor carga económica, financiando a los franceses, financiando a los rusos y financiando su propio esfuerzo, razón por la cual abolió por primera vez en un siglo
lo que era el sistema de convertibilidad. En esa guerra hubo países que se mantuvieron neutrales. Así Por es. ejemplo, España. ¿Cómo lograron eso los españoles? Que también lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, los españoles son vivos en eso. Sí, y de hecho fue un buen negocio porque según la evidencia histórica disponible, Suiza, los españoles y otros grupos que permanecieron neutrales lograron crecer a un ritmo bastante acelerado, más del doble de lo que todos los países, incluso los ganadores, lograron hasta 1929, después de que tuvo lugar este conflicto. O sea, que le fue bien a España en ese Todos los países que se en fueron ese neutrales se periodo. beneficiaron porque la destrucción del aparato industrial y económico de los países en guerra, algunos casos, por mencionar un caso en España que tú mencionas, el vecino Francia perdió más de la mitad de todo lo que fue su capital físico e industrial, el 54% según estimaciones conservadoras. Entonces, con un vecino tan arruinado, natural y lógicamente tú vas a pasar al primer plano en la exportación de los rubros otroras ocupados por tus vecinos. Presiones económicas consecuentes, participación del gasto público en el PIB. Correcto. Una consecuencia importante de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, tiene que ver con el hecho de que los estados pasaron de ser de menos de un 10% del PIB en términos de gasto Eso era lo a la normal. mitad. Sí, eran estados pequeñitos comparados con los estándares modernos. Pero con motivo de la guerra, vemos como todos estos estados empiezan a gastar cada vez más, incurren en déficits fiscales, y estos déficits, cual si se estuviera repitiendo la historia, no sé si estoy hablando del 2012 o del 1914, empezaron entonces a imprimir dinero sin respaldo para poder financiar ese déficit. Como resultado de eso, podemos ver que las economías en general decrecieron. Alemania en menos de 4 años perdió el 80% de lo que era su Producto Interno Bruto. 80%. No, se redujo a un 80%. O sea, perdió 20%. Perdió el 20%. Ok. Austria-Hungría perdió un 27%. Francia perdió el 32%. Wow. O sea, se volaron gran parte de los recursos de esta economía. Y el famoso Imperio Otomano se redujo a un 35%. Y una cosa bastante notable, todos los imperios importantes que participaron en esta guerra fueron disueltos al término de la misma. Inglaterra. Inglaterra era el mayor imperio en ese momento. Inglaterra era una nación con vocación imperial, pero no se proclamaba un imperio, sino como un reino. Pero me refiero específicamente al Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso y el famoso Imperio Alemán. Todos quedaron en lo adelante disueltos en otras grandes cantidades de naciones que hoy en día ocupan el espacio europeo. Pero Inglaterra aquí yo veo que su PIB subió digamos, con este índice de 100 a 114.8 entre el 13 y 18, o sea que a ellos les fue bien. Correcto, para Inglaterra la guerra le fue mejor porque sus pérdidas materiales no fueron tan grandes y cuantiosas como la de Francia. Los alemanes en ningún momento pusieron un pie allá en Inglaterra. No, los alemanes no fueron capaces porque Inglaterra, además de ser una nación con la mayor poder industrial de la época, tenía una armada y una fuerza naval impresionante. O sea que los últimos que invadieron Inglaterra fueron los romanos. Hitler, luego en la Segunda Guerra Mundial, logró bombardear. Bombardeó, pero no pusieron un pie. No pusieron un pie. O sea, Rudolf Hess fue el único que cayó como paracaidista y cayó preso inmediatamente, que no se supo si era que estaba desertando o qué, pero cayó preso inmediatamente y murió en los años 90, algo así. Pero después ahí vemos entonces que Inglaterra le fue bien. Estados Unidos, ahí vemos que también le fue bien. Sí, ambos fueron los grandes ganadores en términos económicos de la guerra porque fueron los que financiaron la mayor parte del esfuerzo bélico y tuvieron menos pérdidas en respecto a otros países industriales. También Japón, aunque no parece aquí detallado, se benefició indirectamente porque pudo seguir avanzando hacia ese proceso de industrialización que había iniciado en 1860 con el inicio de la era Meiji. ¿Cómo afectó, por ejemplo, esta guerra, las posesiones que tenía Inglaterra en el Asia y que también pues los alemanes estaban interesados? O sea, me estoy hablando de Macao, Hong Kong y también posesiones en la India. Bueno, Inglaterra logró conservar todas sus posesiones y se anexó parte de las que habían sido alemanas como resultado de la cuenta por pagar a la que debieron servir los alemanes con motivo de su derrota. Sobre ese tema vamos a volver en el próximo segmento de Tecnopol.